Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz, un podcast dedicado a los conservadores. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. El calendario marca miércoles 26 de agosto de este 2026. Como siempre, es un gusto acompañarlos nuevamente con bastante información que creo que tenemos, tanto del panorama internacional como el panorama doméstico. Quiero empezar con unas declaraciones que me parece importante con este conflicto que traspasa continentes, esta guerra, este conflicto armado, Estados Unidos, Israel contra Irán. Hay una publicación nueva que nos parece que otra vez tenemos a una prensa en general, los principales medios de comunicación, que nos dan una versión de lo que está pasando, pero si usted se da cuenta o hace un pequeño análisis, esta es la forma en cómo quieren irnos mostrando este conflicto, o ya sea por partes, por pedazos, con pequeños momentos de victoria, pequeños momentos de prudencia, pequeños momentos de negociación, pero al final lo que venimos diciéndole por muchos meses, ya son 6 meses, estamos medio año metidos en este conflicto. Lo que le decimos desde hace mucho tiempo es que mientras no se maneje una información clara, y por lo menos que se dé a conocer qué es lo que está sucediendo en realidad allá en Oriente Medio, pues las decisiones que se vayan a tomar, sobre todo quienes están siendo afectados en su bolsillo, esa clase media, esa clase baja, pues no va a poder no va a tomar ciertas medidas preventivas, diría yo, sobre todo en la parte económica, cuando sabemos que una vez que termine el mes de agosto ya nos queda simplemente septiembre, octubre. Le digo esto porque ya para las elecciones de medio término, pues faltan 2 meses y 1 semana, y tal vez un poquito más. Sin embargo, la prioridad, y eso también vamos a tocar más adelante, debería ser concentrarnos en la política doméstica de los Estados Unidos. Pero les decía, hay una publicación con relación a este conflicto, Estados Unidos-Irán, que dice: momento decisivo. El presidente Trump desmina el Parque Nacional de Hormuz y rompe el control iraní. Ahora Estados Unidos lo controla. Es el presidente Donald Trump que hace estas declaraciones sobre el estrecho de Hormuz después de que la Armada estadounidense despejara de minas la estratégica vía marítima y abriera rutas de navegación adicionales en lo que funcionarios estadounidenses califican de momento decisivo. Esta medida pues habría disminuido drásticamente la influencia de Teherán sobre los mercados energéticos mundiales, mientras que Washington simultáneamente estrangula los ingresos petroleros del propio régimen. A ver, esto por un lado, y se lo digo, la prensa que acompaña nuestra filosofía conservadora o igual de derecha. Y le voy a leer un poquito más de la declaración que hace el presidente Donald Trump en su red Truth Social. La Armada de Estados Unidos me acaba de informar que todas las minas han sido retiradas o detonadas dentro de las aguas internacionales del estrecho de Hormuz. El presidente acompañó el anuncio con una advertencia de que Irán había sido notificado de que cualquier embarcación que intentara colocar nuevas minas sería destruida de forma inmediata y sistemática, declarando una política de tolerancia cero en materia de minas. Añadió que Estados Unidos estaba utilizando las capacidades de las fuerzas especiales para vigilar cada centímetro cuadrado del estrecho, al tiempo que monitoreaba la instalación iraní de Pickaxe Mountain y sus 3 emplazamientos nucleares previamente destruidos. Ok, esto es lo que hasta ahora nos dice el presidente Donald Trump. ¿Qué es lo que se está manejando, lo que se conoce? Y estos son titulares, o por lo menos la información que presenta Fox News. Irán y Omán presentan un plan para la ruta marítima del estrecho de Hormuz.
mientras China critica el día D económico del presidente Trump. Irán y Omán manifestaron ayer su esperanza de poder establecer una ruta marítima de gestión conjunta a través del estrecho de Hormuz. Mientras tanto, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Lian Jian, advirtió que el plan estadounidense de librar una guerra económica contra Teherán avivará las tensiones y provocará repercusiones negativas, lo que podría perturbar el orden financiero mundial. Y es que China no está equivocada. Y usted sabe cuál es mi sentir contra los chinos, a quienes considero son los verdaderos y principales enemigos de los Estados Unidos. ¿Por qué China está en este sentido en lo correcto? Porque las medidas que se ha tomado anteriormente, no tomemos esto como un tema de gobierno, sino hagamos el análisis frío, concienzudo y objetivo. Sí, Estados Unidos tiene capacidades importantes para poder, a través del sistema financiero, castigar, sancionar a países que considera no se alinean con lo que exige Estados Unidos o lo que nosotros llamamos la cultura occidental. Pero ¿qué es lo que ha pasado propiamente en las últimas decisiones que se ha tomado precisamente en este tipo de conflictos? Me refiero a conflictos armados. Veamos la reacción o las consecuencias una vez que Estados Unidos y los países de la OTAN, la mayoría de los países europeos, tras la invasión de Rusia a Ucrania, se toman distintos tipos de medidas para poder sancionar, castigar. Empieza un auge, un frenesí por parte de los gobiernos progresistas de Europa para poder sumarse a Joe Biden, que dice, pues bueno, usted atacó y nosotros le vamos a castigar. Claro, lo interesante hubiera sido que exista un trabajo mancomunado, unificado de todas las naciones que conforman la OTAN o que conforman el bloque europeo sumado a los Estados Unidos en contra de Rusia. Pero realmente eso no ha pasado como tal vez se esperaba. Sin embargo, las sanciones se dieron. Se suponía que si era necesario un reajuste económico, financiero, castigo y todo lo que se hizo contra Rusia, pues todos deberían haber participado. Pero la realidad es que en Europa sabían que tenían la fuerte necesidad de seguir recibiendo el gas ruso. Primero porque estaba más barato y segundo por la proximidad y había una estructura ya elaborada para recibir ese gas. Sin embargo, Joe Biden decide que no, vamos a sancionarlos de todos modos y comienzan con las sanciones ya conocidas. También deciden suspender todas estas transacciones por el sistema SWIFT. ¿Y qué es lo que pasa después? Y quitemos el hecho de que posiblemente, y estos son datos que recopilamos de un periodista estadounidense, quien descubre que fue precisamente con la autorización del gobierno de Joe Biden que el Nord Stream, el gasoducto que lleva el gas hacia Europa desde Rusia, fue destruido con la autorización en la venia y conocimiento del gobierno de Joe Biden. Pero quitemos eso, dejémoslo a un lado. ¿Cuáles fueron las consecuencias de imponer sanciones? ¿Se ha debilitado la economía de Rusia? Pues parece que no. ¿Y cuál fue el peor escenario en el cual se ha puesto sobre todo a la hegemonía del dólar estadounidense? Claro, como ya no se podía cobrar, o sea, se supone que desde el 73, 71 del siglo pasado se ha logrado imponer que el dólar americano esté intrínsecamente ligado a la comercialización del petróleo y sus derivados. Por eso es que el dólar todavía no ha caído. Sin embargo, se supone que todos los países comercian en una moneda universal que es el dólar, lo que son los carburantes. Pero al momento que Rusia se ve sancionada y no puede utilizar, por ejemplo, el sistema internacional financiero SWIFT, entonces busca otras alternativas. Alternativas que este bloque BRICS aprovechó para fortalecerse. Mucha gente dice que la economía de los BRICS es ínfima, que es menor al 15%, que no es una economía que es capaz de sobreponerse
al dólar americano. Y yo puedo estar de acuerdo en esos planteamientos. Pero ojo, cuando estamos hablando en términos no económicos ni macroeconómicos, sino en los términos de cuánta población en el mundo representado por sus países conforma el BRICS, pues tampoco es una cifra que podríamos simplemente despreciar. Y creo que en ese sentido, con excesiva soberbia, no se ha contemplado y no se quiere hablar siquiera del hecho de que Rusia, por ejemplo, ha seguido vendiendo su gas, tal vez ya no a Europa, pero sí lo ha estado haciendo al resto de sus vecinos o al resto de Asia. Con la diferencia, y me parece que esto es lo más crucial del análisis, es que a consecuencia de esas sanciones, Rusia toma la iniciativa, igual que China, igual que India y otros socios, de que van a comercializar en moneda local, en moneda propia. O sea, lo que antes estaba atado, todo este comercio global, básicamente nuestras economías se mueven a través de la energía. Sin petróleo, sin gasolina, sin diésel, muchas de las economías del mundo no alcanzarían los grados económicos que tienen el día de hoy. Entonces, es a través de esta energía, y mejor si es una energía barata, que muchas de estas naciones han dejado de ser pobres para ser emergentes. Y tenemos este condicionamiento del siglo pasado de que estos carburantes se deben vender, comercializar en general, vender, comprar, se hacen en dólares americanos como una moneda universal. Si ya rompes ese patrón, esa exigencia, ese condicionamiento, entonces ya no se está comercializando en dólares estadounidenses. A través de esa imposición y de esa sanción, se ha dejado de comercializar en dólares americanos. Y lo han aprovechado muy bien este bloque de los BRICS. Y otra vez, tal vez puede que no estemos hablando de un gran peso, influencia y cambio en la estructura financiera. Pero lo que realmente deberíamos contemplar es que ya se ha dado el primer paso que no se esperaba que se den. A eso habrá que añadirle que la renovación de este mismo convenio, contrato hace 50 años con los países productores de petróleo, principalmente Emiratos Árabes Unidos, de comercializar a través de una moneda universal que es el dólar americano, ese contrato no se ha renovado. O por lo menos nosotros entendemos que la administración o las dos administraciones, la saliente de Joe Biden y la de el presidente Donald Trump, pues no han logrado con éxito restituir, volver a poner este acuerdo. Entonces, la consecuencia de llevar adelante primero por consigna política y llevar a sanciones a Rusia, lo que ha hecho es simplemente restarle poder a la hegemonía del dólar. Podrá usted decir que no es una gran afectación. Hasta el día de hoy todavía se sigue comercializando la principal fuente de energía, que es el petróleo, todavía lo siguen haciendo en dólares. Y sí, esa es la realidad. Pero sienta un muy mal precedente. Porque estamos hablando de Rusia y China e India. Para empezar, Rusia, la principal nación con la mayor cantidad de armas nucleares, o por lo menos lo que entendemos. Tenemos a China con sus aspiraciones para ser la primera potencia económica y militar del mundo antes del 2050. India, que puede ser un país emergente, sin embargo, la masa laboral, al igual que la masa laboral de China, juntos pueden hacer casi la mitad de la población mundial. Son datos que simplemente no se pueden ignorar por el hecho de que sean países emergentes, tercermundistas o simplemente una némesis de los Estados Unidos. Entonces, el planteamiento de China de este día D que plantea el presidente de los Estados Unidos, que es una medida también para castigar a Irán, como para presionarlos de una vez, ya es hora de que tengamos que sentarnos, negociar y encontrar un punto, llegar a un acuerdo. Pongamos fin a este conflicto. Restauremos otra vez la economía mundial, la reserva energética, y hagamos que los países vuelvan a encontrar el camino a la prosperidad y que todos los temas pendientes derivados de precisamente la falta de este flujo del petróleo no siga acumulándose como una especie de bola de nieve. Pero hay más. Dentro de las negociaciones, el presidente de Irán, y este es otro comunicado que da Fox,
El presidente iraní afirma que Teherán prefiere el diálogo y que Estados Unidos no obtendrá ningún beneficio de la presión económica. Sí, lo dijo Masoud Pezeshkian, que ha declarado ayer que espera continuar las conversaciones de paz con Estados Unidos, al tiempo que advirtió que la presión económica no conducirá a concesiones. Nuestro enfoque consiste en comprender y resolver los problemas mediante la interacción y la negociación, pero al mismo tiempo nos hemos mantenido y seguiremos manteniéndonos firmes contra la presión económica. Lo dijo a la agencia Anadolu, sí, el presidente de Irán. Además, afirmó que Estados Unidos no ganará nada con una presión económica. El presidente iraní hizo estas declaraciones en una reunión del Banco Central, un día después de que Estados Unidos lanzara oficialmente la operación Marginado Económico, un plan para aislar económicamente a Irán y ampliar las sanciones. Bueno, yo entiendo que para muchos la decisión del presidente es una de las medidas de esas opciones que nosotros siempre dijimos va a tener que tener sobre la mesa distintas alternativas. Y esta es una de ellas. Sin embargo, ahora parece que 6 meses después recién estuviéramos despertando a la realidad de que Irán es una nación soberana, que Irán es una nación que además la hemos señalado por donde quiera y durante todo el tiempo como una nación gobernada por radicales, que más de 4 décadas estuvo, y me imagino todavía sigue, bajo el dominio de estos ayatolás, yihadistas radicales. ¿En qué momento de todo este conflicto decidieron, sobre todo los principales medios de comunicación, abolir todo esto? Quitar esta realidad. Como simplemente decir, somos la primera potencia militar del mundo y nosotros podemos y destruimos cuando queramos y ganamos las guerras cuando queramos y nosotros nos salimos con la nuestra cuando queramos. Ya hemos recibido lecciones a través de la historia de que no necesariamente ser grande, ser potente y ser fuerte es la solución. Y ahora plantear más sanciones habrá que otra vez revisar lo que nos dice la historia. Porque recuerden, el no revisar la historia nos condena a repetirlo. Vamos a estar siguiendo muy de cerca cómo es que se va a seguir desarrollando estas, por ahora, negociaciones que dice tener Irán, el control que también dice tener los Estados Unidos con su armada en el estrecho de Hormuz y, sobre todo, recibir las buenas noticias, porque son las que estamos esperando, de que el flujo petrolero está nuevamente en marcha, que las economías otra vez van a tener el acceso a tener la energía que necesitan para prosperar y sobre todo ver que este conflicto de una vez no empañe lo que viene tan pronto como noviembre, que son las elecciones de medio término. Y a propósito de las elecciones de medio término, Darlene Graham, respaldada por el presidente Donald Trump, gana la segunda vuelta de las primarias republicanas al Senado en Carolina del Sur. Se trata, sí, de estas elecciones que para nosotros también es muy importante. Graham Nordon ganó la segunda vuelta de las primarias republicanas para el Senado en Carolina del Sur, derrotando al representante Ralph Norman por 53% a 47% y otorgando una importante victoria al presidente Trump ayer por la noche. El resultado fue anunciado por Decision Desk y NBC News. Tras ser designada para completar el mandato de su hermano, el fallecido Lindsey Graham, en el Senado de los Estados Unidos, el presidente Trump le pidió a Graham Nordon que se presentara como candidata para el mandato completo. El presidente Trump hizo campaña a favor de Graham Nordon viernes anterior a la segunda vuelta, diciéndole a miles de votantes en Myrtle Beach que le había pedido que se presentara para el mandato completo y los instó a apoyarla el día de las elecciones. Y pues ya puede decir el presidente Donald Trump que su peso y su influencia no ha sido mermada, así como generalmente lo dicen los principales medios de comunicación. Ahora, hay un dato interesante que también le decía, es importante traer los ojos otra vez hacia nuestro país. Aquí hay un dato que
vale la pena darle una lectura. Sale del New York Post. Dice: la asequibilidad prevalece sobre cualquier otro factor en los estados clave para las elecciones de mitad de mandato, según lo ha revelado una encuesta popular. Dice la asequibilidad. ¿A qué se refiere con la asequibilidad? Que tengamos acceso a poder, no sé, la luz, el agua, la renta, a precios que sean razonables y reales para el costo de vida que tenemos. Según este artículo, dice: la asequibilidad es, con diferencia, la principal preocupación de los votantes en las elecciones del Senado en estados clave, de cara a las elecciones de mitad de mandato, y ningún otro tema se le acerca, según reveló una encuesta masiva. ¿Quién hizo esta encuesta? American Unscripted de Americans for Prosperity, compartido en exclusiva con el New York Post. La atención centrada en la asequibilidad eclipsó todos los demás temas que plantearon los votantes en conjunto, incluyendo la inmigración, la energía, la atención médica, la delincuencia, la educación y la seguridad nacional. La organización Americans for Prosperity, un grupo de presión conservadora, encuestó sobre el terreno a más de 42,844 votantes. ¡Wow! En las 7 principales contiendas por el Senado mediante visitas puerta a puerta y otros medios. Los republicanos deberían preocuparse por el costo de vida, es lo que declaró Caitlin Bledsoe, vicepresidenta de Asuntos Externos de Americans for Prosperity, al periódico The New York Post. Lo vemos una y otra vez. Los alimentos son demasiado caros, la gasolina demasiado cara, la atención médica es demasiado cara, pero no me malinterpreten, los republicanos lograron algunos avances en este Congreso. Dijo, pero aún queda mucho por hacer. Por acá. En la batalla de mitad de mandato por el control de la Cámara de Representantes se ha considerado ampliamente al Partido Republicano como el menos favorito, mientras que la contienda por el Senado es más bien un duelo reñido entre ambos bandos. Desde el regreso del presidente Trump a la Casa Blanca, los demócratas han estado atacando duramente a los republicanos en lo que respecta a la asequibilidad. Con el tiempo, este tema se ha vuelto aún más relevante para los votantes. En junio, el 51.7% de los votantes encuestados por el grupo conservador mencionaron el costo de vida, mientras que en julio, 56.2% mencionó de manera similar la economía y la inflación. Los resultados de julio mostraron que la economía y la inflación eclipsaron la inmigración. 10.2% los costos de la energía y el gas, 9.3%. La atención médica, 8.9%, la rendición de cuentas del gobierno, 8.6%, la delincuencia, apenas 4.3%, la educación, 2.3% y la seguridad nacional, 0.2% como las principales preocupaciones de los votantes. Según esta organización Americans for Prosperity, que mantiene una presencia constante sobre el terreno en esos estados clave, realizó una encuesta entre los votantes de Alaska, Iowa, Montana, Ohio, Carolina del Norte, New Hampshire y Michigan. De esos estados, Alaska tuvo el mayor porcentaje de votantes, 74.4%, que mencionaron la asequibilidad como su principal preocupación. Miren por acá este dato. Mi factura del supermercado asciende a $300 semanales para alimentar a mis adolescentes, se quejó un hombre llamado Donald de Londonderry, New Hampshire, a uno de los voluntarios del grupo. Ahora, ¿por qué me parece que este dato, claro, no es determinante como para hacer un análisis y decir a través de esta encuesta que, pues, realmente este es el meollo del problema? Yo creo que para realmente tener una idea bastante muy cercana a la realidad, habrá que entender qué es lo que primero se ha preguntado y a raíz de esta pregunta, qué es lo que el pueblo o los que han sido consultados entienden que es lo más importante en este preciso momento. Mire, le voy a repetir este párrafo
que me parece es crucial. ¿Por qué la asequibilidad me parece que es importante? Fíjese que solamente en esta encuesta, el hecho de que la asequibilidad sea el principal problema para las personas preguntadas ha superado a la inmigración, la energía, o sea, el costo de la gasolina, la atención médica, el costo alto de los seguros y la pésima atención que generalmente te da, la delincuencia que cada vez se acrecenta en nuestro país y más aún en los estados demócratas, que le digo, el tema es brutal. Aquí hemos hablado un montón de programas indicando cómo muchos jóvenes se reúnen simplemente para delinquir por deporte, por pasarla bien, por diversión, pues. Y parece que, y dice también la educación y la seguridad nacional, y parece que todo este conjunto ni siquiera puede, con todo lo malo que pueda estar, los precios de la energía, el tema de la delincuencia, la inmigración, no, ya eso, le digo, ya no es tanto como el tema de la asequibilidad. ¿Por qué me parece que esto debe ser un tema que los conservadores, los republicanos, deban prestar atención? El resultado más grave, creo yo, es que se esté ganando elecciones en estados tan importantes como el de Nueva York, con la presencia de este DSA, estos socialistas democráticos americanos, estadounidenses, que están planteando alternativas extremadamente radicales. Pero, ¿basados en qué? En esto mismo que propone la asequibilidad, o lo que muestra, devela, desnuda la asequibilidad. Cada vez hay gente que está más convencida en este país que, al ser un país rico, extremadamente rico, que es donde se imprime, ya ni siquiera se imprime el dinero, se crea el dinero digitalmente, pero tenemos una deuda de 40 trillones de dólares. 40 trillones de dólares. Son más de $360,000 que nos toca pagar a cada contribuyente. En este país, en este momento, existe más gente que cree que debemos abrazar las ideas comunistas, las ideas socialistas que plantea este grupo democráticos socialistas o socialistas democráticos estadounidenses. El presidente Trump ya lo ha planteado de distintas maneras. Son una amenaza para nuestra realidad, para nuestra cultura americana, para el país en sí. Pero no es el grupo, no es la organización, no es la sigla. Sí, esos son los que son fáciles de identificar. Detrás de ellos hay toda una maquinaria de ingeniería social que tiene más de 4 décadas diciéndole al americano que la opción socialista o comunista sería la mejor para vivir. Al punto que han entrado a las universidades y hoy tienes mentes progresistas de jóvenes profesionales que son presentadores de televisión, que son reporteros, que son doctores, que trabajan en oficinas públicas y que abrazan estas ideas de izquierda radical. Y si tienes una economía duramente golpeada que todavía no se ha levantado del todo después de la pandemia del COVID-19, y no estoy hablando solo de los Estados Unidos, sino a nivel general, entonces la idea que te plantea cualquier gobierno, no solamente los politiqueros de izquierda, no, cualquier gobierno, cualquier político, entonces ya te empieza a hacer música en el oído. Cuando empiezan a decirte educación gratuita, salud gratuita, casa, o sea, una vivienda, un departamento, sección 8, gratuito. Y ya usted sabe todo lo demás. Nosotros como hispanos no estamos tan ajenos, por ejemplo, a los cupones de comida, y más aún cuando se trata del estado de la Florida. En general, el inmigrante puede estar viviendo aquí 8, 9, 10 años o más y sigue viviendo de los cupones de alimentos. ¿Por qué cree usted que pasa eso? ¿Solamente porque vienen ya
de países con esta influencia, puede ser Cuba, puede ser Venezuela, que han estado viviendo del comunismo, del socialismo y prefieren las migajas, que es una especie de, aunque poquito, pero seguro que te van a dar. Sí. Es porque en realidad, en el fondo, se está convenciendo este cambio que tanto quieren los progresistas. Romper con la tradición, con la cultura, con la esencia estadounidense de que con tu esfuerzo y trabajo puedes lograr lo que tú quieras. Ahora no. Con menos trabajo y con ayuda del gobierno puedes conseguir tus sueños. Que ahora hay que usar al gobierno, a ese generoso gobierno, a ese papá Estado, para que nos pague la fiesta completa. Y este es el verdadero problema. Cada vez que nosotros vemos que una economía no se recupera, no se mejora, y cada vez existe más gente viviendo del gobierno, así como lo hicieron durante la pandemia, hay gente que no ha dejado la pandemia todavía. La pandemia ya se fue. La situación de emergencia ya se fue. Sin embargo, hay gente que pues, simplemente se acostumbró a vivir de ello. Y hasta el día de hoy siguen viviendo de los cheques que les da el Estado. Puede ser estatal, puede ser federal, da igual. Entonces, para mí, en el análisis es importante que veamos que este tema de la asequibilidad es lo que ahora va a orillar más, ya no estados que son tradicionalmente demócratas, sino en términos generales. Si ya estamos viendo que el hecho de mostrar que hay un desfalco constante de dinero, no de $1,000, $100,000, miles de millones de dólares, en Minnesota, en California, en Washington, hay tantos estados. Entonces la gente ya pierde la fe en su sistema. No solo, ya la gente de por sí no le cree mucho a los políticos, pero por lo menos hay cierta credibilidad en su sistema de gobierno o en las oficinas estatales o federales. Pero cuando ves que robo por todo lado, no hay consecuencias y que todo el mundo puede hacer lo que le da la gana, sumado a esto tienes una economía que puede que sea a raíz o como consecuencia o como parte de la consecuencia de este conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel. Antes que eso, el conflicto Ucrania-Rusia. O sea, y cualquier otro conflicto internacional que constantemente amenazan a la estabilidad económica del mundo. Y eso se traduce que en este país, por ejemplo, y esto no, créanme, tenemos que sumar todos los factores, pero podemos decir que ya no es tan sencillo como antes conseguir un trabajo. Y el trabajo que puedas conseguir, que no es necesariamente el soñado, el deseado, tampoco es que te va a pagar para que tengas un costo de vida que puedas mantener, como por ejemplo en los 60s, en los 70s, en los 80s del siglo pasado, donde podías tener una cierta calidad de vida. Ahora no. Papá, mamá trabajando juntos, incluso no alcanzan a cubrir las necesidades de la familia. Entonces, escuchas este tema de la asequibilidad planteada por los más radicales del socialismo, que han capturado, que han secuestrado al Partido Demócrata, pues entonces se le hace música en los oídos. Y lo grave es que estas consignas, aprovechándose del problema de la asequibilidad, son capitalizadas por estos radicales de izquierda. Por eso mi constante llamado de atención al gobierno del presidente Donald Trump. Debemos centrar nuestras políticas aquí, en el país, y ver cómo podemos mejorarle la calidad de vida a las personas. Gran parte del pueblo de los Estados Unidos estaba deseoso, ansioso, desesperado porque esos 4 años de socialismo puro y duro que trajo Joe Biden con los demócratas se acabara para volver a tener la grandeza de los Estados Unidos del siglo pasado. Pero esa grandeza del siglo pasado sigue siendo constantemente afectado. ¿Por qué? Porque cada vez entran ideas que no son propias más bien de esta nación. Y lo más grave es que están ganando terreno. Y que encuestas como la que estamos viendo ahora simplemente reflejan no solo la desconformidad, el hartazgo, esperando de politiqueros que no le resuelven,
de izquierda o de derecha, da igual. El tema es que a raíz de este problema que hoy parece ser, a través de esta encuesta, el principal, es la ventana para catapultar todas estas ideas radicales de la izquierda. Las elecciones de medio término están a la vuelta de la esquina. Y tal parece, puedo estar equivocado, que más gente va a pensar seguir abrazando estas ideas progresistas, socialistas o comunistas. Vamos a la primera pausa. Ya regresamos con más. Conserva la voz. Conserva la voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la voz. Conserva la voz. Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Recuerde, usted puede ser parte de este programa. Escríbame a Freddy Silva Ayala en Facebook, Freddy Silva 80 en Instagram, Freddy Silva TV en LinkedIn, en YouTube, en X, antes Twitter y en todas las demás redes. Le agradezco mucho si me ayuda a compartir mi contenido. También lo invito a ver www.loramediatv.com, www.loramediatv.com, un espacio donde encuentra periodismo objetivo, además de programas muy interesantes. Recuerde www.loramediatv.com, www.loramediatv.com. El país en este momento está atravesando por una terrible crisis de salud mental. Y ese es un tema que no podemos negarlo y debemos hacer un hincapié. Hay dos temas a los que me voy a referir a continuación que creo que debemos reflexionar. Este es un artículo que titula "Se identifica al monstruo de Montana que asesinó a 8 miembros de una familia e incendió su casa y surge un posible móvil". Se ha revelado que el malvado autor del asesinato de 8 miembros de una maravillosa familia de Montana, incluyendo a 2 niños, no solo era alguien cercano a la familia, sino también alguien con sed de venganza. Tal como lo informó, este es un artículo del Gateway Pundit, la policía fue llamada a una casa en Billings poco después de las 6 de la tarde tras recibir informes de un tiroteo y una disputa familiar. Cuando las autoridades llegaron al lugar, unos 10 minutos después oyeron disparos procedentes de la parte trasera de la casa que ya estaba en llamas. Luego vieron a un hombre en el patio trasero y oyeron más disparos. 3 minutos después, la casa estaba envuelta en llamas. La policía descubrió posteriormente que el pistolero desconocido había sido asesinado, o más bien había asesinado a 8 miembros de la familia, entre ellos varios niños. Estos familiares quedaron atrapados dentro de la casa mientras ésta ardía por completo. En un informe del New York Post, el autor del tiroteo masivo fue identificado como Alan Smith, de 44 años, hijo adulto de los propietarios de la vivienda. Según Brad Ireland, cuya exesposa y 2 hijos se encontraban entre las víctimas mortales del incidente, Smith vivía anteriormente en esa casa con sus padres y pasaba la mayor parte del día pegado a un ordenador. Pero al parecer los padres de Smith se cansaron de esto, le ordenaron que se fuera de la casa. Esto sugiere que el ermitaño pudo haber decidido matar porque sabía que sus vidas, o más bien, sus días de vivir a costa de los demás, habían terminado. Ireland, que vive en Arizona, señaló que había muchas señales de alerta en torno a Smith, pero nadie dijo nada al respecto. Por ejemplo, dice este artículo, Smith asistió a la Universidad de Eastern Washington, pero no pudo mantener un trabajo. Luego siguió a sus padres de Seattle a Montana, después de que su hermana fuera la primera en mudarse allí. Ireland afirmó que si bien Smith no era conocido por cometer actos de violencia, a menudo abusaba verbalmente de quienes lo rodeaban. El New York Post señala que Smith vivió con sus padres en su casa Billings, Montana, durante varios años antes de que finalmente le pidieran que se marchara hace 2 semanas. Luego, sorprendentemente, regresó a casa el domingo por la noche, donde los Smith se habían reunido para la cena familiar semanal. Esa sería la última comida que la familia disfrutaría junta.
Un terrible caso que enluta a los Estados Unidos, pero que deriva, otra vez, de ese tema de salud mental. Jóvenes de los que esta generación, este siglo XXI, parece que no encuentran un propósito, no encuentran una motivación, pero en medio de lo que ofrece las redes sociales, las páginas de internet, toda esta distracción constante que tenemos, que además entrega satisfacción inmediata, parece que no nos está dejando ver de fondo que no se trata solo de un sujeto orillado porque papá y mamá ya se cansaron de mantenerlo, lo botan de la casa y vuelve simplemente para cometer este atroz asesinato. Tenemos que hacer una reflexión en la forma en cómo nuestra sociedad está perdiendo terriblemente tanto la parte ética, moral, pero sobre todo la responsabilidad como familias integrantes de esta sociedad de participar primero en reconocer que existe un problema de salud mental. Que está provocado, sí. Que adicionalmente a ello son situaciones complejas, la misma condición humana. Sin embargo, todo el tiempo miramos al costado. Parece mentira, pero llega este tipo de tiroteos, llega este tipo de masacres, termina siendo noticia el día que sucede, el día siguiente que se muestran los informes, tal vez hasta un tercer día como mucho, y ya pasó. Vamos a la siguiente historia. A ver, mundo, sorpréndenos, ¿qué tan mal estamos? Y así pasa otro día, y pasa otro hecho, y pasa otro tiroteo, pasa otra masacre, pasa un conflicto armado, pasa de todo. Pero en el momento que miramos para el costado, dejamos de ver hacia adentro de nuestra sociedad y ver qué puede estar provocando todo esto de la salud mental. Porque es una crisis evidente. Ahora, pueden haber muchos responsables. Yo creo que quienes somos parte de la generación X, generación millennial, que ya hemos nacido con un celular, o los chicos que han nacido con un celular en la mano, los que hemos terminado de nuestra infancia, niñez, comenzando con las computadoras y ver todo este avance tecnológico, encontramos tal vez en los dispositivos una forma de tener una niñera virtual que sea capaz de atender nuestros problemas, así nosotros concentrados en nuestros problemas y solucionarlos, y podemos asumir cierta responsabilidad, sí. Pero ahora creo que en este punto, más que encontrar al culpable, tenemos que reconocer primero que existe una terrible crisis de salud mental. Y parte, en lo personal, porque se está perdiendo mucho de lo que entendemos valores éticos y morales. Porque sumarnos a esta idea de que la tecnología no pide permiso y que simplemente pasa, que entra a tu casa y que se estaciona cuando le da la gana, y si quiere se va y si quiere se queda, ha habido una renunciación masiva a tomar nuestra realidad como seres humanos en esta parte de la historia. Prácticamente estamos entregando a nuestros hijos a los dispositivos, a las redes sociales, a toda esta nueva gama de ofertas que tiene el mundo virtual. Y ya hay una confusión terrible entre lo que es virtual y lo que es real. Sí. Nuestras relaciones, las interacciones como seres humanos, hemos ido relegándolas. Fíjese usted la realidad. La gente ya no busca encontrarse y conocerse en un bar, en un café, en un restaurante, en un juego de, no sé, deportivo. No, ya no. Es más, se hacen preguntas que uno demoraría 3 meses, 6 meses de conocer a la persona. Ahora es el mismo instante que viste en el Facebook la cara de una persona que te gusta, que puede tener cierta afinidad contigo, cuánto ganas, dónde vives. O sea, cosas que pueden ser muy personales. Hoy
simplemente son expuestas de una manera frívola, fugaz. Y esa es la realidad. Y después tienes chicos como estos que terminan cometiendo este tipo de atrocidades porque no han convivido con seres humanos, incluso teniendo en casa la familia, papá, mamá, hermanos, pues viven en el mundo virtual y hay una disociación terrible. Pero otra vez, la reflexión es para entender cómo nosotros, como sociedad, preferimos mirar al costado. O cuando recibimos ingeniería social, no hacemos un ejercicio práctico, concienzudo, un ejercicio de actitud crítica. No, simplemente, pues eso dice la noticia y eso debe ser. El otro caso del que le quiero plantear es el caso de esta mujer que está acaparando los titulares, Lindsay Clancy. El psiquiatra forense afirma que la madre asesina tenía el control durante los asesinatos. Es probable que hoy concluya el juicio por el asesinato de Lindsay Clancy, en un caso de gran trascendencia, ya que está previsto que el último testigo continúe su testimonio el día de hoy. Se espera que el psiquiatra forense, Dr. Gregory Sadoff, concluya su declaración ante el jurado en el Tribunal de Plymouth, Massachusetts, sobre su evaluación de la madre de Duxbury, de 36 años, y sobre si debe ser declarada penalmente responsable. Su testimonio es el último testigo de la Fiscalía a presentar su refutación. Ahora, cuando me refiero al tema de la salud mental, entiendo que la señora Clancy pudo haber pasado por un trauma postparto. Que la situación de tener 3 hijos, no 1, no 2, sino 3, y tal vez puede que no haya tenido el apoyo y la ayuda de su pareja. Es más, hasta la familia pudo haberle dado la espalda. Pero aquí hay un serio problema de salud mental. Y no solo estoy hablando de la mujer que asesina. Primero planifica matar a sus hijos y después comete el delito. A los 3. El verdadero problema que ya se desata detrás de ya lo que es de por sí una tragedia es que existan mujeres liberales, conservadoras, no importa, que salgan a aplaudir, a manifestarse a favor de la mujer. Y esto muestra una terrible situación de crisis de salud mental. Porque entonces quiere decir que basta que un poquito la prensa progresista vaya torciendo la realidad, entonces el resto de las personas se creen que la víctima se vuelve victimaria. O en este caso, la victimaria quieren convertirla en víctima. Y este es otro caso de ingeniería social que, créanme, si no hacemos un ejercicio de actitud crítica, lo poco que nos está quedando de razonamiento, lo que nos distingue de los animales, se va a acabar. Me parece que es primordial que hagamos una reflexión tanto en la salud mental, pero también la influencia de la ingeniería social. ¿Cómo es posible? Y esto quiero compararlo con 2 situaciones que no están muy lejanas. No hace mucho hablábamos de los hermanos Meléndez, que puede que hayan tenido una vida muy dura. Puede incluso que los padres hubieran cometido negligencias con ellos. Pero hay un hecho. Estos 2 sujetos, los hermanos Menéndez, asesinaron a sus padres fríamente, les destruyeron. Y después cometieron actos todavía más atroces. Bueno, bochornosos diría. Pero ¿qué hizo la ingeniería social? Los principales medios de comunicación los pusieron a ellos como si fueran las víctimas de los padres. Al punto que llevaron incluso a un fiscal a pedir que se le levante las sanciones. ¿Se da cuenta? Qué retorcido es que con un poquito de ingeniería social, con un poquito de indignación de la gente y con toda una campaña mediática, tú puedas retorcer el hecho, retorcer la verdad. Lo mismo que pasó con el tema de George Floyd. Un convicto, prontuariado, desde los 17 años con historial policial, criminal.
un drogadicto, que el día que pasa la muerte de George Floyd estaba drogado y estaba tratando de pagar con dinero falsificado. A un delincuente, a través de los principales medios de comunicación y activistas de izquierda radical, a este delincuente lo vuelven un mártir. ¿Se da cuenta? Un mártir que provoca el incendio, el enfrentamiento con las autoridades, la quema de oficinas públicas, igual que el saqueo de las tiendas, el incendio de las viviendas. Pero fíjese usted, todo esto fue producto de un poquito de cambio de narrativa para que ya de por sí la gente anda distraída, con crisis de salud mental muchos, y con eso es suficiente para poder destruir aún más la sociedad. Ahora veo con mucha tristeza cómo muchas mujeres, en el tema de sororidad, solidaridad, este feminismo radical, quiere quitar el hecho de que la mujer planificó un delito. Mató a sus 3 hijos. No puedes volverla víctima. Por Dios. Podemos entender factores y circunstancias. No digo que lo estamos aceptando, pero lo podemos entender y podemos escuchar muchos de los argumentos. Pero cargar la responsabilidad del hecho a cualquier otro y no al verdadero victimario, y todavía en nombre de la empatía, utilizando esta empatía con ingeniería social, no podemos estar justificando el asesinato de 3 niños. Y no hacer ahora todavía peor en las redes sociales, que muchas mujeres justifican el hecho de maltratar a sus hijos porque están sufriendo una situación posparto. O sea, nos están llevando a una deshumanización de la cual no va a haber vuelta atrás. Por eso es importante prestar atención a esta crisis de salud mental. Porque ya nos han ido convenciendo de que la mentira puede pasar por verdad. Y todo es parte de una agenda, la agenda globalista. Una agenda que nos está diciendo que un hombre puede ser mujer y una mujer puede ser hombre. Que si yo me creo un terian, puedo ser un perro, puedo ser un gato, puedo ser una jirafa, puedo ser una paloma, puedo ser lo que sea. No importa lo que diga la realidad, no importa lo que diga la ciencia, no importa lo que diga nadie. Es mi sentir, ya no es la razón, no es la experiencia empírica, la realidad objetiva. No, es lo que yo creo, lo que pienso, y no importa qué tan subjetivo pueda ser. Y así conquistaron todas estas agendas de izquierda, conquistaron vencer a la verdad. Una verdad que te disasocia de tu realidad. Una mentira que incluso es capaz de pasar por verdad ante las leyes. Leyes estructuradas básicamente para poder combatir la mentira y el fraude, el engaño. Pero esta crisis de salud mental tiene demasiados actores y están funcionando y operando de forma constante. En redes sociales, en películas, en series, por donde usted lo vea, existe un ataque sobre todo a los valores éticos y morales. Y también una campaña fuerte por deshumanizarnos. Si usted no abre los ojos ante esta ingeniería social que está destinada a destruir desde adentro naciones como la de Estados Unidos y el resto del continente, será demasiado tarde cuando usted quiera tomar algún tipo de acción. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. Antes de irme, permítame leer este extracto de la palabra. En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre. Así también ustedes por fuera parecen justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les construyen sepulcros a los profetas y adornan las tumbas de los justos, y dicen: si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, nosotros no habríamos sido cómplices de ellos en el asesinato de los profetas. Con esto ustedes están reconociendo que son hijos de los asesinos de los profetas. Terminen pues de hacer lo que sus padres comenzaron». Mateo capítulo 23, versículos 27 al 32.
Tengan un bendecido resto de jornada y como siempre, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso.